Capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad pues que nos concede el Señor para estar reunidos pues y esta noche pues tener esta tercera oportunidad. El tema matrimonial, hermano. Primera de Corintios capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer hasta el 7. Capítulo 7, versículo 1 hasta el 7, hermano. En nombre del Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios por esta bendición. Lamento mucho que algunos no estén acá presentes. No sé cuál será el motivo, la razón de la ausencia acá. Tal vez no tener interés pues en escuchar la enseñanza. Bueno, de todas maneras, los que estamos aquí, estamos dispuestos a aprender. Amén. Amén. Lo primero que quiero comenzar, hermano, con respecto a esta enseñanza, como lo decía el hermano el día jueves, el hermano Joan, el tema matrimonial, hermano, es un tema muy extenso, muy extenso. Y quise tomar el día de hoy para hablar acerca del libro de Cantares, pero lo voy a hacer en otro momento. Es posible que dependiendo del tiempo les dé como especie de un abreboca acerca de este libro, pero quiero primero comenzar con la mala interpretación que tiene la parte sexual en el matrimonio en nuestra sociedad, debido al pecado, debido a la perversión. ¿Por qué? Este capítulo de Primera de los Corintios, capítulo 7, tiene un título. Los que puedan ir conmigo con su Biblia abierta, sería de gran bendición para que veamos lo siguiente. El título de ese capítulo, ¿cómo dice? Problemas del matrimonio. La iglesia de los Corintios era una iglesia que estaba ubicada en un sector, un sitio muy concurrente de manera comercial. Era un sitio en la antigua Grecia y Roma, muy pomposo. Incluso ellos estaban en ese lugar, cerca estaba la ciudad de Éfeso y había un templo donde se adoraba a una diosa llamada Diana, que decían ellos que era la diosa de la fertilidad. Era tanta la perversión en ese sitio que las sacerdotisas que estaban allí, que hacían su actividad sacerdotal, no era una actividad de modestia, una actividad de castidad, no, sino que era todo lo opuesto a la santidad. Tanto así que la parte sexual, las relaciones sexuales, eran una demostración de su cercanía a esa diosa.
Artemisa, que era la diosa de la fertilidad, también conocida como la diosa Diana. Y lo grande de esto, hermano, es que como estaba esa religión en ese momento, esa secta falsa, estaba en ese sector, los hermanos de los corintios, ellos veían que era muy común la perversión sexual y empiezan a hacerle preguntas a Pablo como que. Los que tengan la Biblia de estudio diario vivir se darán cuenta que aquí está bastante clara la explicación de estos capítulos. Quiero leérsela, la explicación del capítulo 7, versículo 3 al 11 de la Biblia de estudio diario vivir, donde ellos comentan las posibles preguntas que tenía el pueblo de Dios. Porque mira lo que dice el versículo 1. Vaya conmigo del capítulo 7 de 1 Corintios. En cuanto a las cosas de que me qué. ¿Cómo es eso? Fueron preguntas que le hicieron al apóstol Pablo. Preguntas como ¿qué? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, ellos decían, este versículo no es que está diciendo que es bueno que el hombre se quede solo, no. Fue una pregunta que le hicieron los corintios al apóstol Pablo. Bueno, lo que te preguntamos, apóstol, ¿te acuerdas aquella vez más o menos preguntándole? ¿Te acuerdas? Bueno, entonces si la cosa es así, si el pecado está tan fuerte, si es malo el sexo, entonces no le sería al hombre tocar mujer. Prácticamente, eso fue. Preguntas como que, dice, no debemos abstenernos también del matrimonio. O sea, ellos decían, debido a que el sexo es pervertido, dice, no debemos abstenernos también del matrimonio. Otra pregunta, si mi cónyuge no es salvo, o sea, no es evangélico, ¿debo buscar el divorcio? Esa era otra pregunta. Otra pregunta, ¿debemos los solteros y las viudas quedarnos sin casarnos? Prácticamente. Otra pregunta. Pablo contestó muchas de estas preguntas diciendo, por ahora permanezca tal como está. O sea, le dijo, si creíste de esta manera, quédate así. Aquí en esta reunión hay un ejemplo vivo. Es el ejemplo de nuestra hermana Teresa y nuestro hermano Donny, que Dios bendiga a Donny. Amén. ¿En qué momento, para no extendernos tanto, en qué momento Donny le ha impedido a Teresa ser evangélica? Verá que en ningún momento te ha dicho, Tere, no estoy de acuerdo que tú seas evangélica. Bueno, que yo sepa. Con el hecho nada más de que Donny esté sentado aquí, no siendo evangélico, nos da a entender de que él está de acuerdo que su esposa sea evangélica. Y eso es lo que se quiere. Eso es lo que Pablo decía. El caso de que alguna hermana o algún hermano tuviese su cónyuge que no sea creyente, si él consiente en vivir con ella, ¿qué dice? No lo abandone. Pablo le da esa respuesta. Que Dios nos bendiga, hermano. Entonces, había muchas preguntas que estaban en la iglesia de los Corintios porque ellos decían, es malo el sexo. Y fíjense en esto, el sexo no es que es la base del matrimonio. Porque ocurren ciertos problemas. Vamos a ver esto. Salud. Hay hermanas que han tenido problemas de salud. Aquí están los médicos que pudieran ayudarme con respecto a esto. O sea, comentarme algunos, hermana Lidis, pudiera comentarme algunos problemas de salud que le impida a la mujer la parte sexual. Un prolaxo. ¿Qué más? Si está recién operada, ¿qué más? Si está recibiendo algún tratamiento. Hay consecuencias que vienen después de un accidente, también pudiese decirse. ¿Verdad? Entonces, debido a ese problema, el esposo tiene un detalle. ¿Cómo hace ahí? ¿Cómo hace? Y si es el caso contrario, pudiese haber, hermana Lidia, algún problema en un hombre que le impida cumplir su deber conyugal como médico. ¿Alguna enfermedad? ¿Como cuál?
Ajá. Vamos a hablar claro. Una infección urinaria tiene un problema. Problemas de próstata. Y esto ha generado de que el hombre no cumpla. Entonces ahí es donde se va a ver si el hombre, en el caso es la mujer. Mire, por eso es que dije que no era bueno que los niños estuvieran aquí hoy, porque iba a hablar cosas un poco fuertes, aunque ellos la saben, pero para tener un poco más de confianza. Incluso se está grabando en nota de voz para que los hermanos que no vinieron puedan escucharla. Y se está grabando un video también para que el que la quiera escuchar después la escuche con bastante. Yugos desiguales. Quiero hablarles un poco de esto. Yugos desiguales. Los yugos desiguales no solamente son, mis amados, evangélicos y mundanos. El yugo desigual también implica la edad. El yugo desigual también implica la edad, donde los cónyuges son de diferentes años. Son factores que hay que observar en el noviazgo. Si la persona no analiza estas cosas, porque, oye, Cantares tiene una palabra que le voy a soltar. Mira, cuando Salomón iba a atacar a la morena, porque era una mujer de piel morena, cuando les hable acerca de Cantares lo van a entender, a esa amada que le va a chocar. Históricamente dice que Salomón visitó los viñedos donde ella estaba, y cuando la vio, como él andaba con la corte real, ¿sabe qué pasó? La muchacha se escondió. O sea, ella era una campesina, ella trabajaba allí en esa viña con sus hermanos. Ese era su trabajo, su deber. Y cuando una doncella estaba en un sitio así y llegaba un grupo de hombres, ella se escondía. O sea, era tanto el respeto, la modestia y la pureza de la mujer en ese tiempo, que cuando veía un poco de gente se le escondía detrás de la mamá o detrás del papá. Ni siquiera le miraba la cara al hombre. Así las enseñaron en sus casas, esa cultura. Y el Salomón, cuando vio esa majestuosidad, esa preciosura, el hombre quedó flechado. Y la vio. Voy por ella. ¿Sabe qué hizo Salomón? Se vistió de pastor. O sea, se disfrazó. Se quitó las ropas reales y se disfrazó de pastor y se fue a la viña. Y dijo, esta la conquisto yo porque sí. Es lo que hace un hombre enamorado, man. Y llega a aquel lugar y empieza a entablar la conversación. La muchacha empieza a conocerlo, empieza el romance, empieza el momento de bendición. ¿Sabe qué pasa, hermano? Cuando empieza la cercanía de un hombre con una mujer, es totalmente natural sentir deseo sexual. Eso es natural. Ya nosotros le estamos hablando a Felipito de eso. Tiene 10 años. Voy a esperar yo que otro impío en la escuela me le explique eso de otra forma. Voy a esperar yo que lo vea por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, por internet, por TikTok. Voy a esperar que mi hijo. Y lamentablemente nosotros tenemos ese tabú, que hasta que no esté grande no le vamos a hablar del sexo. Señores, si nosotros no nos ponemos las botas bien puestas y le hablamos serio a nuestros hijos, el diablo nos lo va a envolver. Que el Señor nos guarde, hermano. Salomón ataca a la muchacha duro. ¡Buah! Y cuando la ataca, ¿sabe qué pasó? La muchacha se aguantó. Por eso le digo, cuando leamos Cantares, va a entender lo que le estoy diciendo. La mucha cercanía en el noviazgo va a acelerar esto. La unión sexual. Y es natural.
y confundimos el sentimiento con el amor y obviamos una palabra que es muy importante en el matrimonio: compromiso y responsabilidad. Porque nos dejamos guiar por las muchas emociones, no estamos viendo y caemos en la trampa del yugo desigual. Guárdenos el Señor. Entonces, ¿ha visto usted un hombre casado de 60 años con muchachitas de 25 y 30 años? Sí, tal vez no casado, pero ellos están inventando el mundo y sus cosas. En el Evangelio no debería ser así. Entonces, es muy importante el cumplir con el deber conyugal. No es la base del matrimonio, porque la base del matrimonio es amor. Porque cuando usted se casó, yo me casé, yo no sabía que se iba a presentar un problema que a ella, por mencionar algo de la mujer que no te agrada, que tuviste que adaptarte después que te casaste. Ay, yo no sabía esto, que mi esposa era así. Yo no sabía. ¿Y qué tienes que hacer ahora que estás casado? Adáptate, papá, a lo que es ella. Que el Señor nos ayude. Vamos un momento al libro de Romanos, capítulo 1, para que veamos cómo está la sociedad pervertida actualmente. Romanos capítulo 1, versículo 26. Miremos esta explicación que nos da el apóstol Pablo. Versículo 26. Hay un título en ese capítulo desde el versículo 18. ¿Cuál es el título? La culpabilidad del hombre. ¿Por qué la culpabilidad? Cuando el hombre es culpable o cuando la persona es culpable porque ha cometido algo que no está bien. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a leer para no entrar en detalle el contexto de este capítulo. Hombres malos, que hicieron lo malo y por haber hecho lo malo les pasó esto. Verso 26. Pero por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué significa la palabra pasiones? Lo invito a que busque un diccionario, lo invito a que busque una Biblia de estudio y defina esa palabra hasta la saciedad. Pero en pocas palabras, las pasiones son deseos e impulsos que están en la carne. Para no entrar en detalle. Y está diciendo que son vergonzosas. O sea, que no tienen una pizca de vergüenza. Pues aún sus mujeres cambiaron, marque esta palabra, el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Cuál es el uso? Aquí no estamos hablando de comer. Aquí no estamos hablando de bañarse. No, señor. Aquí estamos hablando de sexo. Relaciones sexuales. Aquí dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Vamos a pararlo allí. ¿Cuál es el órgano que Dios le dio a la mujer para eso? Ustedes lo saben. ¿Y cuál es el órgano que Dios le dio al hombre? Ustedes lo saben. ¿Y qué pasó aquí? Aparentemente nosotros podemos decir, hermano, que vivimos una sociedad donde hay mucho lesbianismo y homosexualismo. Voy a hacer algo. Mari, siéntate un momentico en el primer banco. Quiero explicar algo, un momento. Esto me lo... un hermano búsqueme una silla, 2 sillas, un momentico, y me la pone aquí para poder yo hacer la explicación. Rapidito. Los muchachos, no sé quiénes estaban ese día, Daniel sí se debe acordar. Estábamos en una clase que dio su mamá en el Colegio José Fernando. Con la junta las dos. Y un día lo dije explicando aquí en la iglesia. Siéntate aquí, Mario.
Cierre los ojos, imagínese que está orando. Imagínese que está entregando al Señor y va para el cielo. Ajá. Yo voy a ir explicando, yo voy a ir hablando y mi hermana con los ojos cerrados. ¿Verdad? Voy a llamar a dos personas mientras estoy dando la enseñanza. Voy a llamar a dos personas. Mariela sigue con los ojos cerrados. Amén. Ajá. Estamos hablando del uso natural que es cambiado por el que no es natural. Ajá. El uso natural por el que no es natural. ¿Es de quién? Es de la mujer y el del hombre. Es de la mujer y el del hombre. Ajá. Ahora vean esto. Acá está Mariela. Dos personas van a tocar a Mariela. Dos personas. Van a hacer un roce de su brazo con su brazo. Y después le vamos a preguntar algo a Mariela. No, pero que haya el contacto, papá. Ajá. Vamos a preguntar algo a Mariela. Abre los ojos. ¿Quién te tocó? Por este lado, Un un hombre. Por Okay. este lado, una mujer. Por este lado una mujer. Ambos toques, imagínate esto. Ella se dio cuenta porque estábamos hablando ahora. Y yo le dije a este, papá, ella identificó. Captó rápido que era un hombre. Ajá. Mira esto, ve. Está buena y sana. ¿Cómo sería una persona bajo el efecto del alcohol? Con los ojos cerrados y que otra mujer la esté tocando. Bajo el efecto del alcohol. Entonces, la enseñanza ese día nos consistía en que la hermana América nos pasaba el brazo así. Así. Y había un roce. Un hombre y una mujer. Y ella automáticamente se veía que la muchacha que estaba sentada allí se reía. Le causaba cosquillas. Le causaba escalofrío. ¿Verdad? Y era hombre y era mujer. A lo mejor usted dice, ve, con mujer. Y nosotros decimos, con macho. Pero el mundo está tan adaptado a este sistema que lo ve totalmente normal. Siéntese. Totalmente normal. Y el apóstol está diciendo, dice, el uso natural por el que es contra la naturaleza. Estamos hablando de sexo anal. Lo saben, porque lamentablemente nuestra sociedad está en ese sistema. Guárdenos el Señor. Hay personas en el Evangelio practicando esto. Y eso no le agrada al Señor. ¿Cuál más? Y de igual modo, verso 27, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron de sí mismos la retribución debida a su extravío. Utilicemos las herramientas de la tecnología. Con el teléfono podemos tener una aplicación donde podemos tener más de 20 versiones de la Biblia y poder comparar versículos que tienen palabras que son un poco fuertes de definir. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Del versículo 27. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas. Lujuriosas. Los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes, o sea, vergonzosos, lo que dice la versión Reina Valera. Y en sí mismos recibieron el castigo que merecían su perversión. Este acto lo aborrece tanto el Señor porque está dañando el diseño natural que Dios dejó. Sencillamente. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios se los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Cacho, qué cosa tan tremenda. Desobediente a los padres. Los meten en ese saco también a esa gente. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, saben lo que significa y lo que es lo que están haciendo, entienden que Dios no le agrada. ¿Qué hacen? Que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Lo dice Pablo. Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lamentablemente, estamos viendo una sociedad pervertida, hermano. Muy, muy pervertida. ¿Qué haces para documentar e informar a tu hijo y a tu hija? ¿Qué estás haciendo? ¿Esperando que otro te lo enseñe? Que el Señor nos ayude. Vamos a la lectura. Versículo 2, capítulo 7, versículo 2 de la lectura de hoy. Primera de Corintios. Dice, vamos a leer el verso 1 otra vez. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué le dicen ellos a Pablo que no le era bueno tocar mujer? Porque resulta y acontece que ellos, como se los decía, vivían en una ciudad muy pervertida y lamentablemente estaba tergiversada la parte sexual e íntima de ese grupo de hermanos y esa sociedad. Verso 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Cuando dice que a causa de las fornicaciones, la palabra fornicación viene de su etimología, que significa griega, si mal no recuerdo, que significa porneia, y de allí se desprende lo que significa pornografía. ¿Qué hace la pornografía? La pornografía daña la mente de la persona a tal punto de que debido a la información que observa y mira con sus ojos, debido a eso, su cuerpo quiere experimentarlo. Ahí es donde vuelvo y lo repito. No le demos celular a nuestros hijos. Allá quedó en la casa un teléfono que era el que se le había dañado a mi esposa, y allá quedó, lo arreglamos y ya lo tenemos. Este es suyo, tómenlo. Vamos a dárselo bajo supervisión. ¿Cómo? No te lo vas a llevar para la escuela, no te lo vas a llevar para el culto, lo vas a usar aquí en la casa cuando te lo permitamos para que juegues solamente, y cuando te vayas a acostar para tu cuarto lo dejas aquí. Pregunto, ¿qué hace tu hijo en el cuarto solo con el teléfono a las 11 y 12 de la noche? ¿Jugando? Yo te aviso, papá. Usted y yo fuimos muchachos y sabemos que muchacho no es gente. ¿Verdad que sí? Es un dicho que escuchamos, un muchacho no es gente, ni cada vez pan. Jericó 7:8. Con una computadora, una laptop, con wifi, limítale las cosas a tu hijo para que veas. Vamos a limitarle las cosas. Tenemos una sociedad pervertida, dañada. ¿Por qué las muchachas tienen 30 años, 25 años y no se quieren casar ahorita? Porque la sociedad les enseñó que si se casan la van a gobernar. ¿Quieren eso ustedes para sus hijas?
Las niñas que están aquí en el Cordero de Dios Viruaca. Ustedes quieren un día, los padres quieren un día venir por este lugar, por este altar, traerle y entregarle en el altar a ese hombre que va a ser su marido, su esposo. Pero lamentablemente tenemos una sociedad pervertida que dice que esa es la romana vieja, que ese es anticuado, pero ese es el diseño que Dios dejó. Así fue que Dios quiere. Que Dios nos bendiga. Entonces, el asunto es que hay muchas fornicaciones. O sea, cuando dice el plural, pero a causa de las fornicaciones es porque hay diversas. No solamente tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Escuche, cuando un hombre ya conoce, estos días lo hablaba sentado en la mesa con mi suegra y mi esposa, ese punto acerca de conocer uno el hombre a la mujer. Y le dije, sierva, ese día voy a contar testimonio. No sé cómo vamos a hacer. Voy a contar. Yo creo que lo he dicho. No sé. Día inolvidable. Por cierto, estamos en nuestro mes aniversario. 29 de agosto por el civil y 30 de 1. ¿Era, hermano? 31. Acuérdame. Mira cómo me vio el hermano. Nos casamos y por cierto, hermano, estaba lista primero que yo para los 2 días, ¿oyeron? Para que sepan eso. La hermana tenía más ganas de casarse que yo. Llegó primero para la cuestión de registro primero que yo. Y el día de la boda estaba yo poniendo silla, arreglando de todo y me llamaron, la novia ya está lista, ¿qué pasó? ¿Tú estás? No, ni siquiera me bañaba, papá. La hermana estaba apurada, la hermana. Bueno, 31 de agosto, 1 de septiembre. El día 3 llegamos al fondo. Cuando me bajo la camioneta, que llego para allá con la sierva, a buscar todas las cosas que le pertenecían a ella para traérmela a mi casa. ¿Cómo estamos? ¿Sabe cuál fue la primera pregunta, la primera expresión que me hizo mi suegra? ¿Cómo halló la muchacha? No hay ni qué decirle. A vergüenza que... ¿Cómo le respondo yo a mi suegra esa pregunta? ¿Cómo halló a la muchacha? Yo le digo, oye, doña, me rasqué la cabeza, pero ¿cómo así? ¿Que cómo me encontró la muchacha? Dígame la verdad. ¿Era o no era señorita? Ah, sí, doña, claro que sí. Es que yo quería saber qué era lo que tenía. Porque una cosa es la que yo creo que tengo en mi casa y otra cosa es la que le estoy entregando a usted. Y lo que usted me diga, si usted me está mintiendo, usted sabe que usted se está notando feo. Y le dije, no se cuente con toda seguridad, señorita. ¿Usted sabe cuál es la ciencia del matrimonio? Eso. Porque cuando la mujer ya el hombre la conoce de pata a cabeza, y la mujer empieza a decirle, cásate, vamos a casar. Ya yo la conozco, mamá. Yo la conozco. Una de las cosas que mi papá me hablaba acerca de eso, que muy poco hablábamos acerca de esas cosas, con respecto a su esposa, era que él me decía, hijo, ¿sabe por qué a mí su mamá me gustó mucho? Porque su mamá se me puso difícil. A mujer que me costó tanto, me dijo. Y le di duro para agarrarla, papá. Nada. Es más, me la tuve que llevar a secuestrar el mismo día de la boda. Cuando se la llevó, no, eso era un lamento. En vez de ir alegre porque se fue con su marido y iba a llorar. Me la llevaron a secuestrar. Hermano, qué cosa tan tremenda. Cuando se corrompe la sociedad en este punto. Versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido, o sea, una.
Verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Aquí es donde está el fundamento de la enseñanza del día de hoy, de esta noche. El deber conyugal. El compromiso es este. Es que dice la palabra, el verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. El asunto aquí es que es totalmente natural el sexo, porque la unión sexual se intuye que está antes de la caída del pecado, porque cuando Dios le formó de la costilla a esa mujer, Adán la ve, le establece el mandamiento y le dice: por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso se llama sexo. Una sola carne en ese versículo refiere a sexualidad. Es decir, que el sexo fue creado antes de que Eva agarrara del árbol, del fruto prohibido y le diera a Adán. Entonces, no podemos decir que el sexo es malo mientras él se practique en el matrimonio. Está bien, está bien. Es totalmente natural el deseo del hombre de tener ganas de tener relaciones, y de igual de la mujer. Ahí es donde entra el estudio tanto de la parte sexual del hombre y la parte sexual de la mujer. Hay una cuestión que se llama testosterona en el hombre. Lo que sí se llama, ¿verdad, doctor? Testosterona. ¿Y en la mujer cómo se llama? Estrógeno. Eso, progesterona. Esa broma, que es lo que produce que la mujer le dé ganas de tener sexo. Y el hombre son las hormonas sexuales. Mira, fuerte la cosa. Al hombre el hombre naturalmente siempre es más alto su temperamento sexual, porque es por aquí, por los ojos. En cambio que la mujer es muy distinto. La mujer, ay Dios mío, uno no puede ver a la sierva porque ya, o sea, la sierva despojada de su atuendo, para hablar de forma técnica. La mujer puede ver a uno, hermano, como Dios lo trajo al mundo, si quiere. Ahí. Pero ni coco. A diferencia de uno, ¿verdad? El hombre es distinto porque es por el hombre, por la vista, con solamente ver. Pero la mujer, ¿de qué manera? Puede ser, la mujer necesita una cuestión que se llama contacto físico. Ahí es donde empieza, que dos seres tienen que aprender a conocerse, totalmente opuestos, dos temperamentos, dos caracteres distintos, dos personas que fueron enseñados en dos casas distintas, tienen que aprenderse a conocer. Y lo grande de esto es que uno se case porque quiere esto. Ay, yo me quiero casar porque yo quiero conocerla, cómo me va a cocinar. No, papá. Uno está aquí en el altar, aquí, ¿cómo es? Uno lo pone de este lado, o ¿cómo es la broma? Por este lado. Y el pastor ahí, la bendición y la cosa, y uno aquí, amén, amén, Señor, sudado. Ay, Dios mío, ¿cuándo va a terminar esto? Y la hermana por este lado, ay, qué bendición, mi vestido blanco, qué bendición, ay, qué bello. Y uno por este lado, ay, Señor, ayúdame, Padre, a terminar esta batalla, esta prueba tan tremenda. Porque ya uno se ha proyectado a lo que va a pasar esa noche. Claro,
es totalmente natural. Cuando uno llega allá, cónchale la bendición. Entonces, la mujer para poder tener ganas necesita contacto físico. Vamos a buscar el libro de Eclesiastés. Vamos a buscarlo. Eclesiastés. Vamos un momento por acá. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 9. Aquí está, versículo 9. Hay hermanas que lo tienen marcado. Goza. Capítulo 9, versículo 9, Eclesiastés. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol. Te está diciendo que goces de la vida. Vamos un momento a Proverbios también. El libro de los Proverbios, y el versículo es el capítulo 5, el versículo 19, que ese versículo creo que lo leyó ayer el hermano Daniel. Capítulo 5, versículo 19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Caricias, cariño, tratarla como a vaso más frágil. La mujer, para poder tener deseo sexual, necesita caricias. ¿Qué sucede? El asunto es que lamentablemente la sociedad que hoy vivimos nos ha enseñado que es totalmente normal que dos personas que no se han casado den el alma. Vamos a probar, vamos a experimentar, vamos a ver si funciona. En ninguna parte de la Biblia Dios aprueba eso. No. Entonces, cumplir con el deber conyugal, mis estimados, es lo que dice el versículo 4 de lo que hemos leído de la lectura de hoy, donde dice que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo. Si el hombre tiene deseo y tiene ganas, la mujer no se debe negar. Y si la mujer tiene ganas, el hombre no se debe negar. Así, eso es lo que está diciendo clarito aquí, versículo 4. Y el verso 5 dice, no os neguéis. O sea, no hay un motivo para negarse el uno al otro, a no ser, hace una salvedad, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay razones y motivos, como los hablamos hace poco, que es posible que sean razones para que no haya la unión sexual, no haya el goce sexual, como enfermedades. La mujer está en sus días de menstruación, llega un momento de que la sierva estuvo lavando, estuvo planchando, estuvo en su arduo trabajo. Eso debe tolerarse. Hombres, eso debe tolerarse. Debemos ser muy cautelosos en eso. Entonces, en el caso de la mujer, a veces el hombre viene
reventado del trabajo, cansado, y esto y el otro. Pero hay una cosa que se llama, que no lo he encontrado en la Biblia como tal, pero no es que está mal, que se llama astucia. Astucia. Usted sabe como mujer cómo hacer para que su esposo, así llegue cansado, venga como venga, usted sabe cómo agarrarlo y ponérselo en la palma de la mano. Y usted sabe, varón, qué hacer para poner esa sierva derretida. Porque un día se casó con ella, papá. Un día. Entonces, el asunto de esto con respecto a esta enseñanza, mis estimados hermanos, es que la única salvedad que enseña el apóstol Pablo para dejar la unión sexual es la oración y esas otras excepciones por asuntos de salud, como los he comentado anteriormente, porque es cuestión de tener 5 sentidos y ser una persona razonable. Que el Señor nos ayude. Pregúntese usted cómo han hecho personas en esos casos. ¿En cuáles casos? En casos que han tenido una enfermedad, hombres, problema de próstata, no sé, alguna enfermedad, alguna dificultad, y le impida cumplir con su función sexual. ¿Qué pasa? ¿Cómo hace esa mujer? ¿Cómo hace esa mujer? Y he conocido testimonios de mujeres que se han aguantado toda una vida fiel a ese hombre, así no les haya cumplido con la parte sexual. Mujeres y hombres, es posible que también hayan hombres en esa situación, pero debido a eso, ahí es donde empiezan a esculcarse los motivos por los cuales existen las separaciones. Que el Señor nos ayude. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, no os neguéis, dice, verso 6, cuando dice la expresión para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, es porque la forma, y voy a explicar algo acá bastante serio, de que uno controle el deseo sexual, porque hay hombres que tienen alto temperamento sexual. Sí, alto temperamento sexual. Y su esposa no. Es un detalle muy delicado. Muy, muy delicado. Y el problema acá es que por causa de que su esposa tiene un bajo temperamento, por X razón, hay muchísimas razones por las cuales una mujer sea de bajo temperamento sexual. Hermano, si el hombre no se acerca a Dios en consagración, la incontinencia lo puede hacer desviar. Y hemos escuchado muchos testimonios de fracasos matrimoniales por este detalle. Pastores que han escuchado conversaciones entre que le han dicho, hasta esta fecha, 6 meses, nanay. Sí, años, 4 o 5 meses, relajado. La esposa nada. Yo soy de hierro, varón. ¿Cómo me va a venirse usted a mí? Que soporte ese trote. Y vas a venir a pedir ayuda cuando ya cometiste la infidelidad. ¿Por qué no viniste cuando tenías un mes con ese problema en tu matrimonio? Eso se soluciona. Eso tiene una solución. Eso tiene una manera. Pero el hombre es machista. Y me da pena decir que tengo problemas de disfunción eréctil. Y la mujer le da pena contar y decirle a otra mujer, tengo problemas que no sé, porque no puedo cumplir con mi deber conyugal.
Y sencillamente me guardo mi problema y hasta que no reviente, que el Señor nos ayude. Tienes un mes en ese problema, busca ayuda. Busca la forma porque tu matrimonio está en problemas, está prendiendo la alarma. Y he escuchado, mire Señor, la broma es que ya vamos llegando a la hora. Hemos escuchado hombres hablando mal de sus mujeres. Señores, ese tema no es para tratarlo con más nadie, sino con personas totalmente maduras. Aquí está un anciano, ¿dónde está el otro? Allá está afuera. Y están los diáconos. Está en ellos el ganarse la suficiente confianza para que ustedes como hombres tal vez le pidan una ayuda. O puede ser conmigo. Pero si el asunto es entre ustedes mujeres, aquí tienen mujeres para escoger, para hablar eso. Diaconisa, mujeres de trayectoria, que ustedes se sienten, hermana, yo quiero que apartes una tarde y te vengas a hablar conmigo. Yo necesito tu ayuda. Y usted, varón, también. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que cerrarle todas las puertas al diablo, que el Señor lo reprenda. Reventado, un hombre con 6 meses sin tener la unión sexual. Y usted, la mujer, normalmente la mujer, pero también he oído de mujeres con altos temperamentos sexuales. Mire, hermano, por eso es que se les dice todo el tiempo, hermanita, por favor, la falda corta, hermanita, por favor, la blusa transparente, hermanita, por favor. Ay. Anteriormente las mujeres utilizaban fondo. Yo a veces aquí en el altar tengo que agachar la cabeza, meterme casi abajo de banco. Y ese hombre que está reventado, que tiene 3 meses que la mujer no le da nada, y viendo para los lados, Señor, ayúdame, Padre. Entonces, ¿vieron por qué razón es importante? Mira, menos mal que yo tengo bastantes hermanas que me cuidan, aparte de mi esposa, pues. Mi mamá, mis hermanas, están así, ¿eh? ¿Sabe qué? Fulanito de tal, yo no sé, pendiente. Digo, voy a contar esta frase por allí. No es mi esposa, es una hermana de la iglesia. Pero eso le digo, menos mal que hay hermanas que me cuidan. Porque uno se gana el aprecio. Le digo a mi esposa, hay una hermana por ahí que cuando habla con el pastor, no se quita ese vestido. Y corto, se lo dije. La próxima vez que te vea con ese vestido es porque quieres algo con ese hombre. Lo más que le estoy diciendo que hay gente que no quiere. Mire, hermano, ¿cómo voy a meterme yo para la casa de Jairo Cabanerio? Como que si yo estoy en la casa mía. ¿Ah? Mira, ahí está Douglas Ceballos, que es un hombre que siempre ando bastante con él. ¿Cómo voy a llegar yo por la casa de Douglas Ceballos y entrar para allá? ¿Ah? La hermana Kenia de repente está en el cuarto, viene saliendo del baño en toalla. Oye, hermano, qué vergüenza. Quédese afuera, varón. Hermano Douglas, no está. Si él le dice, pase, hermano, si puedes pasar. Son normas de cortesía, de respeto que tienen que haber entre nosotros. No podemos ser gente confianzuda. Y voy a explicar algo bastante serio ahorita. Me gustaría preguntarles a uno por uno. Aquí está el anciano. Y yo le dije, bueno, yo creo que he entrado a la casa de toditos aquí. Usted entra a la casa de Joan y la hermana Keila, la puerta del frente. Entró aquí, está la sala, está la cocina para este lado, y usted entró aquí. El cuarto de ellos, al final, hay 2 o 3 cuartos. Hay 3 cuartos.
¿Quién duerme con usted, Joan Oviedo, aparte de su esposa en su cuarto? Por ahora Emanuel, porque es el chiquito. Pero ese que irlo despachando después que empieza a crecer. Ya, ahí está la sierva. Estamos en eso. Enfermo, es muy distinto. Está pequeño. Pedro Cabrera. Yo para allá ni me acuerdo, pero sí entré una vez. Y creo que le hizo una bendición a la esposa, la acomodó en la cocina. Dios bendiga al hermano Pedro. Mira, en el cuarto tuyo, Pedro Cabrera, duerme el hermano José también. ¿Por qué, papá? ¿Por qué razón, hermana Jessica, no duerme José en el cuarto? ¿Ah? Porque hay que cumplir con el deber. Juntos en un solo saco, muchachos y gente todos juntos. Todos los hijos ahí juntos en el mismo cuarto. ¿Cuándo en la vida va a haber privacidad ahí? Privacidad en el matrimonio. Douglas Ceballos, Luis Torres, Pedro Rodríguez, Maro Marco, Doni, Guerrero, Jorge. Le pregunto hoy a los hombres casados que están aquí: ¿cómo es el cuarto de ustedes? Yo aprendí con mi papá que el cuarto de ellos era sagrado, señores. En ese cuarto, hermano, no se bochinchaba, no se entraba, eso era como un altar, eso parecía un púlpito. Eso era un espejo. Y últimamente fue que la cosa se le problemó mucho por cuando llegaron los nietos, que los nietos hacen lo que quieren. ¿Ah? Se acuestan arriba de la cama, brinca para allí y para acá, pero los hijos, te va, viejo. No. Para su cuarto, señores. Yo que fui el menor, me hicieron un cuarto al lado y me pusieron una puerta y me trancaban. ¡Cha! ¿Por qué? Porque hay que tener privacidad. Privacidad. Entonces, si aquí en la iglesia hay un matrimonio que no tiene privacidad, hoy es el día que empiezan a buscar la manera de tener su privacidad. ¿Por qué? No, que no tengo aire, que tengo con ventilador, papá. En ese momento, échese una buena bañada en el nombre del Señor. Dele, papá, cumpla. Échese una buena bañada en el nombre del Señor. Y si es posible, con agua fría. Que se le el calor y después vaya otra vez. Pero cumpla. Vuelvo y repito, ¿por qué hay tantos fracasos matrimoniales? ¿Por qué? ¿Por qué razón hay tantos fracasos matrimoniales? Porque no hay privacidad, porque no hay respeto, porque no se cumple con el deber. Que el Señor nos ayude. Y entonces Pablo dice que esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento. Hay dos cosas: mandamientos y concesiones. Las concesiones son consideraciones que el apóstol Pablo observaba. ¿Cómo qué? Como eso. Aquí no vamos a encontrar un versículo de la Biblia que te diga: hombre, considera a tu esposa cuando tiene el periodo para no tener relaciones. No lo encontramos, pero eso es una concesión, es decir, una consideración que el hombre tiene que tener en cuenta de que en ese momento, no, hermano, no la busques, varón. Entonces no le puedes estar achacando: la palabra dice que no te tienes que negar. Tú eres una vieja que todo el tiempo lo que tienes es un dolor de cabeza. Todo el tiempo tienes un dolor de columna, todo el tiempo tienes un dolor de cadera, todo el tiempo tienes un dolor de pierna, nunca puedes cumplirme. Y plomo con esa sierra. Que el Señor nos ayude. Otra cosa, si la sierva está mintiendo, no puedo, me duele la cabeza, y es cuento, ay hermana, ay hermanita, usted no sabe la gravedad. Vuelvo y repito, ese varón luchando: Señor, dame la fuerza, sudando frío, de todo, esperando su bendición. Oh,
Yo soy mira, usted sabe qué cosa tan tremenda, que antiguamente, digo antiguamente, a mi mamá me lo decía, que en la iglesia de Mirna, cuando yo, hermano, esta semana de oración, hermano, esta semana es la cena del Señor, hermanito, de la semana de oración, semana de la cena, el domingo de la cena, aguantado por el mundo. Ay, hermano, yo le voy a decir una cosa. Ahí voy a desertar. Le estoy diciendo, hermano, que bíblica. Le estoy explicando que el sexo lo inventó Dios antes de la caída del pecado. Pero esos viejitos que nos enseñaron eso, ellos lo hicieron con el propósito de que el pueblo se consagre, no está malo. Por eso es que la palabra dice que la única razón por la cual el hombre y la mujer se aguanten es que hagan ¿qué? Oración, que tengan un mutuo consentimiento, que digan, mi amor, mira, necesito 3 días y voy a estar en ayuno, voy a estar en búsqueda con el Señor, y es posible que algún hermano diga aquí, no papá, yo no ayudo porque es que yo no debo a mi sierva, papá. Hermano, hay momentos, hay momentos donde va a tocar. Es más, cuando la sierva tenga su día, aproveche. Cuando la sierva esté en su menstruación, aproveche usted también a buscar a Dios en oración. Métase. Por eso le estoy diciendo, mira, mi mamá me cuesta, porque es río. Oye, fuerte, hay que orar por eso. Hay que orar para que Dios haga milagros. ¿Sí? Mi mamá siempre nos contaba acerca de eso de la semana de oración. Nos decían que bueno, mi esposo un día escuchó y me dijo, ¿y cómo vamos a hacer nosotros, hermano? Le dije, vamos a desertar. Vamos a. Mira, ¿cómo fue que me dijo el hermano vamos a cerrar ya el día que lo visitamos? Búscame no, ¿qué teléfono lo tienes aquí? Que dice, él me dio a entender en un consejo, mujer sola no se visita. Y la hora del almuerzo no es para visita. Así, una cuestión así. ¿Cómo es eso? Por lo menos aquí hay hermanas que están solas y que yo las he visitado. Pero voy tranquilo porque las considero como mi madre, las considero como unas hermanas en Cristo. Mujer casada sola. Bueno, de otro. Voy a agarrarle el descuido a Joan Oviedo y a visitar a Keila a la hora que yo ande trabajando. Hermana, cuando un hombre le llegue a su casa y usted esté sola, ni siquiera lo deje entrar. Por respeto, deje lo que se siente. Y busque la manera de hacerle entender, papadito, esta no es hora de visita. Y varón, ¿para qué va a estar visitando a esa hora si no está el hermano, el esposo de ella? Que el Señor nos ayude. Son tipos de cosas, hermano, que bueno. Pablo decía, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ay, papadito, Dios te ayuda a ti, Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Hay eunucos que nacieron, hombres que no les gustan, no es que son homosexuales, sino que no tienen absolutamente nada de deseo sexual. No, chicos, ni se le pone una impía al lado, nada, ¿no? Una hita, papá, ni jumea. Hay otros que más bien de lejito, papá, fuera, Satanás, en nombre de Jesús, te reprendo, espíritu. Nada. Entonces Pablo está hablando acerca de esto. Y para culminar, quiero darle una especie de introducción del libro de Cantares. Lo que dice esta Biblia de estudio de la manera siguiente: con sus programas saturados de aventuras sexuales, encuentros sexuales ilícitos y romances adúlteros, hoy en día los medios de comunicación enseñan que la inmoralidad es equivalente a la libertad. Lamentablemente es lo que
vivimos hoy día. Que la perversidad es algo natural y que el compromiso es completamente anticuado. Dios diseñó el sexo y lo declaró bueno en el huerto del Edén, pero ha sido pervertido, explotado y convertido en un acto apremiante, ilícito, casual y egoísta. Es una mantequilla. Salió un fin de semana, sexo, aguardiente, fiesta, y el domingo cada quien para su casa. Yo no le lavo, dice la mujer, no le plancho, y el hombre por allá con la propia mujer. No es una mantequilla. Pero ¿qué fin tiene una mujer que hace eso? Ante los ojos de Dios no le va a ir bien, hasta que no se arrepienta, por supuesto. El amor se ha convertido en lujuria, dar es obtener, y el compromiso duradero en una relación sin atadura. Lamentablemente es eso. En realidad, las relaciones sexuales, la unión física y emocional de un hombre y una mujer deberían ser un medio santo para celebrarse en amor, procrear y experimentar el placer bajo la protección del compromiso del matrimonio. Dios considera el sexo algo importante y las escrituras contienen numerosas pautas sobre las condiciones en que debe suceder, al igual que advertencias al mal uso del sexo. Las relaciones sexuales apropiadas siempre son mencionadas en el contexto de una relación amorosa entre marido y mujer. Posiblemente el punto culminante sea el Cantar de los Cantares, que es una canción íntima de un hombre a una mujer, su amor, su noviazgo y su matrimonio. Es probable que Salomón escribiera esta carta en su juventud, antes que se apoderara de él la obsesión por las mujeres, el sexo y el placer. Lamentablemente ya conocemos la historia de Salomón. Cantar de los Cantares es una historia conmovedora, una obra dramática, un poema que representa el diálogo amoroso entre una sencilla doncella judía, que es comentada en este libro como la amada, y su amado, que en este caso es Salomón. Ambos personajes describen en detalle lo que el uno siente por el otro y su anhelo de estar juntos. A lo largo del diálogo, el sexo y el matrimonio toman el lugar apropiado en la perspectiva divina. Hay hombres que no quieren llegar a su casa cuando salen del trabajo, porque no hay paz. Pregúntate, mujer, ¿qué eres para tu esposo? ¿Anhela estar a tu lado? ¿Desea que salga del trabajo para ir a tus brazos? ¿Anhela ese hombre volver a tu casa para estar contigo? Hombre, ¿anhela tu mujer que llegue esa hora de llegar a la casa? Son preguntas que el Señor nos hace esta noche, con el propósito de nosotros reflexionar. Vamos a hacer que funcione, porque las cosas van a llegar momentos donde se va a poner oscura, donde la mujer no le va a producir ni un gramo de deseo de estar con el hombre. Hay una cosa que le llega a la mujer en su edad, ¿cómo se llama? La menopausia. Y ya el hombre llega un momento donde va a dejar de funcionar. Entonces, ya a esa edad, como una vez le dijo mi papá a mi mamá, nosotros somos hermanos. Mi mamá le dijo, ¿qué va, viejo? Usted es mi marido, para que sepa. Yo le dije, fuego de Dios. Yo estaba escuchando, le dije, fuego, ahí hay fuego. Mi papá le dijo, no, nosotros somos como hermanitos, mire, el padre viejo.
Él le dijo, yo sí, hermana, yo sí su mujer para que sí. El Señor nos ayude. Entonces, el asunto, hermano, es que eso son cosas naturales que vienen en el cuerpo. O sea, estamos hablando de cumplir el deber conyugal. Pero ya una persona cuando llegó a su edad y la mujer le llegó a su menopausia y el hombre llega el momento de dejar de cumplir su función sexual, sencillamente se siguen amando. El matrimonio tiene etapas que vamos a ir cursando día a día. Entonces, ¿qué sucede? Vamos con la ayuda del Señor a cumplir lo que su palabra nos está mandando. En esta noche Dios nos recuerda que tenemos que cumplir con el deber conyugal. Tenemos que pedirle la sabiduría al Señor, hasta para eso. Mira, una vez una hermana, estábamos estudiando teología, estaba en mi estudio de teología y estábamos estudiando el libro de Cantares. Y esa hermana, cuando pasó a la exposición, esa hermana decía esta palabra: hermano, con este libro aprendí tanto en mi relación y en mi vida matrimonial. He aprendido tanto que hasta oro ahora para tener relaciones con mi esposo. Y mi esposo no es evangélico todavía. Pero mi esposo, yo oro tanto, yo le digo al Señor de rodillas: Señor, que mi esposo encuentre en mi cuerpo todo el placer necesario para que en él se vaya el deseo por otras mujeres. Esa mujer se lo pedía en oración así, a ese punto. Y hombres, el asunto tremendo aquí es que nosotros podemos decir: oye, pero es que a mí, yo soy evangélico y no me van a dar ganas por otras mujeres. Mentira. Nosotros somos seres de carne y hueso y nos van a provocar otras mujeres. Va a llegar un momento donde va a llegar malos pensamientos. Va a llegar un momento donde se va a presentar una oferta en el trabajo, por allí caminando, en cualquier lugar, donde una mujer te va a mirar. Mira, hay mujeres sin respeto, que el Señor reprende esa filistea. Que llegan y no están pendientes de nada. Bueno, que si tú eres casado no me interesa, chico. Y donde el hombre tiene que tener integridad, consagración al Señor, para que el poder del Espíritu Santo lo ayude a poder enfrentar ese momento. Piense un momento. En posibilidades que se pudiese presentar. Una compañerita de estudio de hace mucho tiempo empezó a escribirle que bueno, que la cosa, para allí para acá. Mira, siervita, yo lo que te voy a decir en el nombre del Señor es que Cristo te ama. Yo no tengo más nada que hablar contigo, te invito a mi congregación. O por allí, cierto filisteo y circunciso. ¿Y cómo te trata tu esposo? Si tú estuvieras conmigo, tuvieras hasta moto y carro. Mira cómo te tienen andando en ruta. El Señor nos ayuda, hermano. Y son cosas, hermano, que bueno, que no es fácil. Yo quiero dar una oportunidad con respecto al tema. Si alguien tiene alguna pregunta, sé que es algo íntimo, pero si hay alguna pregunta, estoy dispuesto a tal vez dar una explicación, dar una respuesta, una orientación por parte de los caballeros. ¿Hay alguna pregunta? Damas. ¿Ah? ¿Con las damas?